Muy bien, señoras y señores, estamos en la octava edición ya de la Biblioteca Ufológica, como cada semana con Sergio Sánchez Rodríguez desde Santiago y desde Bonn, en Alemania, les habla su amigo y servidor Diego Zúñiga. Sergio, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, amigas y amigos de la Biblioteca Ufológica. Oye, hoy día vamos a hacer debutar un país en esta biblioteca y vamos a hacer debutar a un idioma. A ver si tú nos Sí, puedes contar quién es el autor y de qué trata el libro en cuestión. claro. Bueno, el libro es Los extraterrestres de Jean Bruno Renard. Aquí está. Este libro se editó en 1988 por editorial Cerf. Y son unas colecciones de compendios bastante interesantes porque resumen en pocas páginas, pero no tan pocas, pero sí pocas, algún tema Sí, parecido a esa famosa colección, qué sé yo, de, de las prensas universitarias de Francia, que son también libros compactos. Y en algún momento quizá hablaremos de un libro que esa colección muy prestigiosa le dedicó a los ovnis, pero ese es otro tema. De bien, momento, Bruno Renard. con Jean Bruno Renard, vamos entonces a presentar la ya clásica y la esperada ficha del autor que nos va a acompañar hoy día. Ahí está el señor Renard, Jean Bruno Renard, nacido en París el año 1947. Es profesor de sociología en la Universidad Paul Valéry y miembro de diversos centros de estudio sociológicos y antropológicos. Su campo de investigación se vincula con las creencias en general y en específico con los temas paranormales, los ovnis, pero muy especialmente con las leyendas urbanas. Sobre este último tema ha escrito varias obras, la mayoría en coautoría con Véronique Campion-Vincent. Y aquí tenemos también en pantalla algunos de los libros que ha publicado Jean Bruno Renard. Los voy a leer en español porque están todos en francés. Entonces el primero, del año 1986, se llama Cómics y creencias del siglo, ensayo sobre religión y lo fantástico en el cómic franco-belga. Ese es del año 86. En el año 1992 vio la luz Leyendas urbanas, rumores de hoy. El año 99, Rumores y leyendas urbanas. El año 2002, De fuente segura, también sobre, o de fuente confiable, Nuevos rumores de hoy, también sobre leyendas urbanas. En el año 2014 sacó 100% rumores, códigos ocultos, objetos atrapados, comida contaminada, la verdad sobre 50 extravagantes leyendas urbanas. El libro del 92, del 2002 y del 2014 son coautorías, como dijimos, con Véronique Campion-Vincent. Y el año 2009 se publicó en español el único libro que ha visto la luz en nuestro idioma de Jean Bruno Renard. Se llama de Rumores y leyendas urbanas. Sergio, entonces el libro que vas a comentar hoy no ha sido publicado en español. No, y te iba a comentar algo, Sí. un pequeño recuerdo. El libro ese de Rumores y Leyendas Urbanas que escribe Renard en exclusiva, Ujú. esta vez en compañía de Veronique Campion Vincent, Sí. ese libro lo comentamos en el programa de Elizabeth Ramírez. Ah, Hablemos mira, de, claro, pero ahí está. claro, efectivamente, en el año 2020 comenzando, así que y es un libro notable como síntesis. Sí, sí, de hecho es de una colección parecida a la que vio la luz en francés, el libro que vas a comentar hoy. Esta colección se llama Que sé, que en el fondo es lo mismo. Claro, Y también es una colección con varios títulos, digamos, como decías tú, de pocas páginas, pero no tan pocas, donde se aborda monográficamente algún tema específico. Y en este caso, la traducción del libro de Jean Bruno Renard es sobre rumores y leyendas
urbanas, pero no es este el libro del que vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar de los extraterrestres. Sí, Y bueno, el micrófono es tuyo, Sergio, para que nos cuentes de qué va el libro. claro, bueno, el libro se publica, Los extraterrestres de Jean-Bruno Renard, así tal cual, tiene un Ujú, subtítulo que es muy importante. Los extraterrestres, que aparece en la portadilla, no en la portada, es una pregunta. Los extraterrestres, una nueva creencia religiosa, ujú. y por ahí van los tiros. Ah, ya. Sí, Claro, porque el título general es bastante amplio, ¿no? Los extraterrestres. sí, Vaya, puede significar muchas cosas, exacto. claramente. Mira, Renard, hay que dar algunas prevenciones porque yo sé que a mucha gente del mundo de la ufología, cuando sienten que un sociólogo se entromete en estos temas, se prenden todas las alarmas, ¿no? Así como alerta de reduccionismo. O sea, ojo, no todo sociólogo o antropólogo que eche un vistazo a esta temática tiene la pérfida intención de reducir socioculturalmente el tema. Es cierto que Renard, por ejemplo, está en una postura más escéptica que otros sociólogos antropólogos, Ujú, pero su misión acá, la manera en que él ha abordado estos temas, no está dada por la lucha, por la refutación, no es eso, más bien es por la comprensión de una dinámica de creencias que resulta mucho más relevante de lo que se piensa. Y Renard consideró que el tema OVNI era bastante relevante porque se involucró con el decurso de la propia ufología francesa ujú. en los años 80. Y Renard participa en algunas reuniones del círculo ampliado de la llamada hipótesis psicosocial, donde está Thierry Pinvidic, Claude Moguet, Jacques Escornot, que es belga, pero que mantiene un diálogo permanente, es un ufólogo francés más, en el sentido amplio. Claro, un Y francófono. claro, y por supuesto, los otros personajes que deambulan en torno al grupo y que entran y salen de él. Es decir, Renard estuvo metido ahí en la discusión. Oye, ¿y alcanzó a firmar artículos en revistas, por ejemplo, o a hacer investigaciones en terreno o no llegó a ese punto? No, pero sí participa, por ejemplo, y esto es un hito muy significativo, Ujú, participa con que en el fondo es un capítulo de este libro, de los extraterrestres. En el famoso libro de 1993 que edita Thierry Pinvidic, OVNI, hacia una antropología de un mito contemporáneo, hay una ujú. contribución de Jean-Bruno Renard junto a eh, la- la- el grupo de ufólogos europeos que contribuyen ahí a ese importante volumen que pasan los años y sigue siendo totalmente vigente. Entonces, Renard estaba muy en conocimiento de lo que se hacía en la ufología en general. Eh, de hecho, en 1986, la revista francesa de sociología, hay un especial que se dedica a las creencias, digamos, paracientíficas, a las paraciencias. Y ahí Renard juega un rol muy importante. Así es que también en los 90, la famosa revista Comunicaciones, que era muy prestigiosa en el ámbito de los estudios sobre los medios, publica un especial sobre leyendas urbanas, en fin, y es efectivamente, ahí está, claro, ese es. Y ahí también está Renard como entre comillas, ideólogo del especial, y le abre Sí, las puertas a ufólogos como Pim Dick. aquí Jean-Bruno Renard describe un artículo largo de 40 páginas sobre las calcomanías con LSD, que Sí, es una leyenda urbana muy, muy famosa, que también se dio en Chile en los años 80, eh, que también circuló en Chile. Texto en esta revista publican, bueno, ya la mencionada Campeón Vincent, pero otros próceres también del estudio de las leyendas urbanas, de los rumores, como Jean-Noël Capferrer o Dominique Caudron, y ufólogos, como decías tú, o ufólogos entre comillas, ¿no?
como decías tú, como Pierre Lagrange, Thierry Pinvidic o Bertrand Nejos, que escriben precisamente sobre ovnis. Lagrange escribe sobre el affair Kenneth Arnold. Thierry Pinvidic escribe un artículo que se llama Un caso de aparición de ovnis. Y Bertrand Nejos escribe sobre un mito en el siglo XX referido a la ufología. Eh, Así que Renard en el fondo es un personaje capital dentro de la investigación de los fenómenos, digamos, eh, ¿cómo los llamamos estos fenómenos no convencionales? Sí, Ufología, parapsicología, qué sé yo. Es un personaje central ahí. claro, un paréntesis, así, un comentario muy Sí. al pasar. Pinvidic escribe sobre el caso Cusack, que siempre fue para él, y creo que lo sigue siendo, un hueso muy duro de roer. Mm, Siempre ha manifestado perplejidad ante ese caso, Pinvidic. Y ahí aparece. Claro, sí. Renard es un autor que se pregunta sobre el estado de las paraciencias en Francia. Pero en este libro en particular, la cuestión está dada por el fenómeno ovni de manera, es decir, no es un libro sobre el fenómeno ovni como tal, pero es imposible que no se vea directamente afectado por él, porque se quiera o no, la HET era y sigue siendo la hipótesis ufológica más importante y más visitada y seguida por la gente. Claro. Entonces, ahora, el, el mérito de este libro es que ayuda a pensar de manera, y ojo, es de 1988, en un tiempo en que se había producido cierto reflujo de las explicaciones alternativas en la propia ufología en Francia, y lo que venía quedando era el impulso que llegaba en cierto modo imparable desde los Estados Unidos, con las dos grandes obsesiones de los 80, abducciones y platillos estrellados, particularmente Ujú. Roswell. Sí. Entonces fue una manera de plantearse eh, qué papel realmente está jugando esta creencia los extraterrestres, con independencia de que se base en algo real o no. Ese no es el tema de Renard en este libro. El subtítulo tú decías al comienzo que dice bastante, ¿no? Una nueva creencia religiosa y que por ahí van los tiros. ¿En qué sentido van los Claro, tiros por ahí, Sergio? porque bueno, comienza con una síntesis histórica de la forma en que se ha indagado en la literatura, en la filosofía, en diversas fuentes, Ujú. sobre la cuestión de los extraterrestres. Por ejemplo, se cita a autores como Fontenelle, en su ensayo sobre la pluralidad de los mundos, a Voltaire, en su libro Micromegas, claro, este libro de Fontenelle, que son, aquí la elucubración sobre los extraterrestres forma parte de un género entre satírico, ensayístico, eh, pero con el paso del tiempo, la cuestión cobra mayor importancia en la medida en que se expanden a su vez los límites del mundo conocido. Por cierto, ya se ha producido la revolución copernicana, pero es con el empuje de la ciencia, sobre todo en el siglo XIX, en que se comienza en que comienza a experimentar una mutación, la especulación sobre los extraterrestres. Ujú. Y hay un proceso que es paulatino, y es bueno que aquí se haga una referencia expresa a esto, de conversión de lo extraterrestre, entre comillas, lo extraterrestre, desde el adjetivo hacia su sustantivización. Porque durante mucho tiempo lo extraterrestre era aquello que venía, como resulta obvio, de fuera del mundo, pero no aludía a una entidad homogénea. Ujú. O sea, se hablaba en algún instante de los meteoritos como extraterrestres porque venían de otra parte, Claro. referido a objetos y no necesariamente a una inteligencia externa al ser humano. Pero con el desarrollo del imaginario científico, desde fines del siglo XIX y primera parte del siglo XX, pero especialmente con el propio
desarrollo, el impacto de la ufología cuando surge y difunde sus contenidos por todo el mundo, es que la cuestión de los extraterrestres deviene sustantivizada y comienza a hablarse ya no solamente de marcianos o venusianos, habitantes de planetas concretos, sino de los extraterrestres como una categoría importante a tener en cuenta. Incluso menciona, sabiendo que se trata de hitos que pueden tener algo de arbitrario, pero menciona Renard el libro de Paul Misraki de 1962, que se llama así también, Sí. Los extraterrestres, donde queda claro que la situación ha cambiado, ya no se refiere, ya no es un mero adjetivo de cosas, es una categoría autónoma, independiente, cuya sola mención de por sí evoca todo un universo, y nunca mejor dicho. Los extraterrestres entonces parte con una revisión histórica en el fondo. Hace una Claro. revisión histórica del concepto mismo de extraterrestre. Es que es importante porque uno puede pensar al ver el título que nos vamos a encontrar con... Voy a hacer una vuelta bien burda, pero uno puede pensar que estamos frente a una taxonomía de visitantes del espacio a partir de 1947 y no es eso en el fondo del libro. No, no, en realidad lo que intenta, y ahí para lo que tú me indagabas recién, ahí viene el tema del subtítulo, que en un mundo secularizado, sobre todo en el occidente industrial, que es de donde surge la cuestión de los platillos volantes, no lo olvidemos, Sí, sí. es ahí. Y en ese mundo de secularización creciente, donde se produce un retroceso notorio de la influencia de la religión en diversos ámbitos de la vida general, cultural, etc. Y por supuesto también a raíz del prestigio creciente de la cosmovisión científica, y hay ciertas, entre comillas, funciones asignadas a lo sagrado o al ímpetu religioso que comienzan a ser desarrolladas desde la recepción del gran mito vehiculado por los platillos volantes desde el 47 y de la especulación sobre los seres que los tripulan y sobre las inteligencias que los guían. Uh-huh. Entonces, se produce ese traspaso de cualidades y atributos desde una temática moderna, por más que tenga algunos elementos ancestrales o arcaicos, envueltos en una armadura tecnológica, ese traspaso de cualidades y funciones. Y es a ese aspecto al que apunta Renard. Una nueva creencia religiosa precisamente porque la epifanía, si se me permite la expresión un poco excesiva, de los extraterrestres dice relación con la llegada desde el cielo, desde lo alto. Uh-huh. Y eso tiene un papel hondamente significativo y simbólico, y eso es uno de los aspectos que explica, entre otras cosas, el desarrollo notable de religiones, verdaderas religiones que han surgido en torno a la creencia en los supuestos tripulantes de los platillos volantes. Entonces, yo diría que no hay algo peyorativo ahí en un afán de degradar la cuestión, pero sí hacer algo que muchos, y yo creo que te ha pasado a ti y a muchas personas que nos hemos vinculado con el mundo ufológico como protagonistas y como observadores, nos resulta evidente que para muchas personas la creencia en los extraterrestres tiene caracteres nítidamente religiosos. Ojo, no estoy diciendo que los ufólogos sean fanáticos religiosos, por favor, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que para muchas personas la creencia en los seres extraterrestres tiene un lugar que en otros contextos se le reconocía o asignaba típicamente a la religión. Oye, y el autor Renard presenta un libro con una pregunta. ¿Se responde esa pregunta a lo largo del desarrollo del texto o queda abierta la respuesta? O sea, yo creo que él nos guía de la mano, es un libro síntesis, un libro
sustancioso. Me gustan mucho esos libros que son, como te decía, breves, pero Pero profundos al mismo contundente, tiempo. sí. Ese es un gran logro, ¿ah? Es ser sucinto y profundo. Mm. Eso es un logro. Él nos guía de la mano hacia la visión que nos propone, pero no es una conclusión que se nos quiera imponer así a macha martillo. Hay varios elementos que son discutibles. Y está lleno de perlas. Por ejemplo, quería seleccionar algo A ver. cuando se refiere en general al tema, dice, hay una de estas secciones típicas, ¿no? Que, por ejemplo, acá se ve, aparte del texto principal, estoy completamente perdido ahí. Estos Ahí, recuadros, ya. ¿no? Hay un recuadro, ¿sí? Recuadro explicativo, hay un recuadro, ¿no? Tú lo viste. Lo vi. Sí. Entonces dice, espiritismo, claro, y Vamos a poner una flechita después claro, para que. recuadro. Dice, frente a estas inteligencias externas en general, ojo, estamos Ujú. hablando de espiritismo y platonismo, hay diversas interpretaciones. La interpretación racionalista, estricta, habla de ilusiones y de mistificaciones. Movimientos inconscientes de los participantes en el círculo espírita, fraudes en los mediums, fenómenos celestes mal interpretados, alucinaciones, fraudes. En ambos. Bueno, Ujú. la interpretación racionalista moderada sugiere una explicación por acción de fuerzas naturales aún desconocidas, poderes psíquicos, inconsciente colectivo. Es interesante que Renard, que no es precisamente un creyente, que es, de todas formas tiene una visión escéptica, Ujú. a una posición como la de Carl Gustav Jung, perfectamente le podría dar el marbete de interpretación racionalista moderada, bajo esta perspectiva. Claro. Ujú. Y la interpretación, luego, en un sentido ya propiamente de atribuirle realidad a la anomalía, la interpretación por las entidades, desde las entidades mismas, considera que los seres tienen origen de otro mundo, digamos, o de otra realidad, ya sea como espíritus o como extraterrestres. Ujú. Eso sería la interpretación creyente, la última. Claro, claro. Y va desglosando los contenidos en una serie de esquemas que son muy útiles y muy esclarecedores. Entonces, es un excelente mapa para abordar los problemas. A mí me sirvió muchísimo este libro para también escribir mis propias cosas, así que lo Ujú. tomé como una ruta de guía en, en el estudio de las dimensiones o la introducción al tema de las dimensiones religiosas del fenómeno. Oye, Sergio, Renard, bueno, tiene una participación, como decías tú al comienzo, en el ambiente ufológico francés, digamos, en los años 80, ¿no? Claro, O posteriormente se aleja un poco del tema o se mantiene vinculado de manera tangencial, porque parece que se enfoca más de lleno a los rumores y las leyendas urbanas, ¿o me equivoco? no, sí, sí, tienes razón, sí, efectivamente, se produce un viraje hacia la cuestión de las leyendas urbanas sin perjuicio de que siempre está alerta respecto del mundo de los contactados. Y hay un trabajo de principios del siglo XXI en que se refiere a Israel, Ajá. sobre el éxito, las razones del éxito de Israel. No me acuerdo exactamente el título, es algo así. Israel, las razones del éxito. Eh, ¿Del éxito en Francia o del éxito en general o cómo está enfocado ese trabajo? en general, de cómo logró, por una parte, constituirse en una religión ufológica eh, relevante en cuanto al número de seguidores y cómo Ujú. logró coherencia doctrinaria. Y eso es muy importante. Ahí está Israel. Esa Claro, es una foto reciente de Israel porque las fotos normales, digamos, ufológicas, las que uno ve en las revistas ufológicas, muestran a un Israel bastante más joven, con unos pero 30. para la edad que tiene, está bastante bien conservado Israel. Sí, Incluso sí, se conserva, sí. yo que soy más joven que él, un día domingo se me puede ver más o menos así. Así que, y eso que soy como 20 o no sé cuántos años, décadas más joven que Ray. Así que,
Bueno, pero mantiene el vínculo con el mundo ufológico desde esa zona, ¿no? De la zona religiosa, digamos, por Sí, calificarla de alguna forma. No estamos entonces frente a solo para que quede claro, ¿eh? No estamos frente a un libro de casuística de encuentros cercanos del tercer tipo, sino que estamos frente a un libro que analiza la historia de los extraterrestres como concepto y después la desarrolla trayéndola a nuestra época, ¿no? sí. No, y además que tiene un momento, la cuestión religiosa, la sensibilidad de Renard para abordar el tema religioso es extraordinaria. Hay que Ya. reconocerla. Hay un capítulo notable de este libro que fue el seleccionado por Pimbidic para formar parte de la gran compilación de 1993, que también yo en algún momento elegí para un artículo de la recordada revista La nave de los locos, y sobre el cual he vuelto porque lo encuentro notable. No voy a abundar en detalles, pero en uno de los capítulos de este libro, Renard traza un paralelismo entre dos muy famosas películas de Steven Spielberg: Encuentros cercanos del tercer tipo, o en la tercera fase, como se le conoció en España, Sí. Y y ET. ET, Sí. el extraterrestre. Y ese capítulo es fascinante porque muestra cómo, según la perspectiva de Renard, en encuentros cercanos, que se filma en 1970, que se estrena en 1977, eh, se pone énfasis en lo que podríamos llamar el Padre como yo, Dios Padre. Ujú. Así, con un punto de vista bíblico, Yahvé, ¿eh? Exactamente es eso. Y en ET, el extraterrestre, que es una película que se estrena en 1982, lo que aparece más bien es la figura del hijo. Recordemos los avatares de ET en la Tierra. Ojo que esto puede parecer para algunos un poco blasfemo, no es de modo alguno la intención ni de Renard ni la mía, sino que está estableciendo un paralelismo entre la figura de un personaje que viene de lo alto, que tiene un Sí. destino trascendente, que aparentemente muere, o de hecho muere, queda reducido en sus signos vitales Ujú. y experimenta una resurrección. Entonces, conociendo además, ojo, las ideas omnísticas de Spielberg y sus ideas religiosas, es notorio el camino que se nos sugiere en ambas películas. Yo recuerdo que Pedro Ferriz habló, refiriéndose a Encuentros Cercanos, de los platillos bíblicos de Encuentros Cercanos. Y eso, que también tenía bastante intuición Ferriz, eso no es casual. Mm. Es notorio a los más a los que estábamos, por ejemplo, ya acercándonos o militando en la paraufología, nos pareció extraño eso, y a los que creían en extraterrestres invasores más todavía. Ahí sí se podemos hablar. En la gran epifanía, en aquella montaña, en el Monte del Diablo, paradójicamente, donde se estaciona la nave madre. Que además ya sabemos la historia, perdón, los que estén escuchando seguramente la conocen y la han leído muchas veces, la intervención fortuita, el cameo, como le llamaríamos hoy, de Joseph Allen Hynek, y la intervención de un ufólogo francés que al parecer resulta ser Jacques Vallée. O sea, ¿qué más? Ahí está la ufología vista por Spielberg. Sí. Ahí está, efectivamente. Ese cameo de Heineck Mm. solo les interesan los ufólogos, porque cualquier Sí, persona no ufologizada le importa un cuesco que salga este señor de barba en una toma de, no sé, un segundo. claro. Sale Hynek y uno le pega un codazo a que lo acompaña. Mira, ahí está Hynek. Ahí está Heineck, y el de al lado te dice así, ¿ah? Le hacen "Shh", ¿Quién? en un cine. Cállese, Entonces, señor. ¿Quién carajo es Heineck? claro, Oye, ¿qué otro? A ver, ¿cuántos capítulos tiene este libro? ¿Cómo está compuesto? Hablemos de temas más pedestres.
¿Cuántas Claro, páginas tiene el libro? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿De qué tratan los otros capítulos? son 125 páginas. Bueno, está el libro de las creencias, o sea, el capítulo de las creencias y creyentes en los extraterrestres, Ujú. donde hace un análisis bastante interesante sobre el perfil de quienes creen y quienes son seguidores y consumidores de la literatura ufológica, pero yo creo que la cosa se pone mejor hacia el final. Por una parte, da un panorama de los grupos platillistas, pero centrándose en la cuestión de índole religiosa, o sea, las llamadas, lo que hoy día conocemos como religiones ovni. ¿No? Mm. Ahí es obligatorio mencionar a George Adamski, porque son contactados, ciertamente, pero son contactados que proponen una visión de las cosas que depende de una matriz religiosa muy importante de nuestro tiempo, en el caso de Adamski y de muchos que le siguen, que es el teosofismo de Madame Blavatsky. Se quiera o no, eso es parte fundamental del mobiliario religioso del mundo contemporáneo. Y incluso yo mismo había subestimado, tenía noticias, por supuesto, el propio Adamski era un teosofista importante, pero nunca había calibrado, sino hasta tiempos recientes, el papel fundamental del teosofismo en la consolidación de una cierta religiosidad en torno al tema ovni. Desde Adamski hasta Misión Rama. Así Eso te que, iba a preguntar, ¿en qué otros grupos o en qué otros contactados se ve esta influencia, aparte de Adamski y Rama? de partida, en todos los que dieron las bases del género contactista en los 50. George King, en Inglaterra, que Ujú. termina finalmente yendo a California, que era el destino obligado, en el sanandismo, es decir, las canalizaciones de un personaje llamado Sananda, que parece ser algo así como una suerte de avatar similar a Jesús, desde la perspectiva de la creencia en estos maestros con mayúscula, pero que comienzan a confundirse con los extraterrestres, Mm. desde los maestros de la teosofía a los hermanos del espacio. Ahí está, por ejemplo, el grupo de Dorothy Martin, que dio origen al famoso libro de Festinger y compañía, Mm. cuando las profecías fallan. Sí, Notable. este es un acierto notable de reediciones anómalas, que ha tenido varios, por cierto. Nunca se había publicado en español, nunca. Exacto. Eh, bueno, y todos los demás, George Hunt Williamson, que es además el puente entre la teosofía moderna y la idea de los antiguos astronautas. Es sumamente importante Hunt Williamson. Yo diría que las ideas pueden ser tanto más importantes que el propio Adamski, George Van Tassel. Todos ellos y los que se inspiran en ellos son deudores evidentes de la cosmovisión teosófica. Así es que ese es un punto muy relevante porque Renard en el 88 advierte que la religiosidad en torno a la cuestión de los visitantes extraterrestres ya forma parte de un proceso general que no se puede ignorar. No es una anécdota simplemente marginal, quizá marginal desde el punto de vista de las religiones del mundo, pero ya no es marginal desde el punto de vista de las creencias contemporáneas y de la influencia que ejercen incluso en aquellos que no participan de esos grupos. Mm. Hay un capítulo que es notable, además, ¿no? que se llama Rasgos característicos de los grupos platillistas. Y aquí quisiera, como estamos haciendo algunos extractos, nombrar algunos rasgos que identifica Renard. Por ejemplo, la trascendencia de los extraterrestres. Voy a ir leyendo así, comentando brevemente. Ujú. El adjetivo superior es constantemente aplicado a los extraterrestres, que son descritos como más evolucionados que nosotros, en todos los planos, físico, mental, social, espiritual, científico. Otro aspecto importante,
la revelación al fundador. Eso es muy frecuente. El caso de George King es una demostración clara. Él en algún momento recibe la misión. Recordemos que George King es el fundador de Aetherius Society. Ujú. El caso de Claude Bourillon, después de venido Israel, de quien hablábamos hace un rato. Sí. También tiene en Clermont-Ferrand, va en su automóvil, ve un ovni y recibe una... ¿Y qué revelación? Una revelación, además, que le muestra el papel que él debe desempeñar en los tiempos del fin para la humanidad. Otros aspectos. La crítica de la sociedad. Hay una cuestión que yo he escuchado y lo comentaba hace un tiempo, a propósito de Aetherius Society. Se dice con mucha frecuencia, y es por eso que son peligrosos los juicios muy generalistas sobre los grupos de la nueva era, por ejemplo. Se dice que generalmente estos grupos tienen una actitud muy pasiva, de espera, escapista para resolver los problemas, pero eso no siempre es aplicable. Por ejemplo, en el grupo de King, Aetherius Society, hay una incitación directa a la acción. Y también hay veces en que el catastrofismo de estos grupos, y lo recalca Renard, es una manera un poco disimulada de crítica social también. Hay un cierto grado de inconformismo que se manifiesta bajo la envoltura del catastrofismo. La espera mesiánica de los extraterrestres también tiene algo de eso. Es una cuestión, ese elemento profético que ha sido además propio de la gran matriz religiosa judeo-cristiana, que no tiene nada que ver con religiones de otros lugares del mundo. Eso es muy de la matriz judeo-cristiana, indiscutiblemente. La espera mesiánica, que se vincula a su vez con la espera milenarista de la nueva era, la idea del milenio. Uh-huh. La realización en la Tierra, acá, de un mundo distinto, un mundo libre de guerras, de conflictos, y donde también desaparecen el hambre, la escasez, etc. Claro. Y la fascinación por la tecnología, porque ahí viene la innovación, o sea, no serían religiones como las conocemos, pero esto se mezcla con elementos tecnológicos y con la creencia en supernaves, desde las sondas de exploración hasta la gran nave madre, que tiene evoca muchas cosas. Esa sola expresión, la gran nave madre, no es una expresión gratuita, que surge así, que pudiésemos reemplazar tan fácilmente por algún sinónimo, no. No, claro, tiene un sentido Sí. que va más allá de lo que se ve, digamos. Claro, dice esta parte, dice, no es casual que la mayor parte de los grupos platillistas sean americanos, estadounidenses, Uh-huh. y más particularmente californianos. La California es, en efecto, el lugar egregio, lugar de la tecnología de punta, pero también el de los movimientos de la nueva cultura, o sea, que se refiere a la contracultura. Claro. En Silicon Valley hasta los grupos hippies y la nueva era. Esos dos aspectos mezclados. O sea, este fenómeno no se podría haber dado en Nuevo México, por ejemplo. Claro, es que California ha sido, yo diría, el lugar de nacimiento de lo que conocemos como contracultura y al mismo tiempo como la nueva era. Uh-huh. Y hay hay mucha peregrinación intelectual y espiritual a ese lugar por las más diversas razones, en un tiempo de cambio y de replanteamientos acerca del potencial de las capacidades humanas, en fin. Por ejemplo, Esalen. Hay un libro de Jeffrey Kripal, no lo he leído, pero lo he visto, por ahí ya le tengo echado el ojo, que creo que se llama algo así como la religión de la no religión, que me corrijan,
donde se refiere al tema de Salem, en California. Mira, dice, el ovni es el objeto tecnológico fascinante por excelencia. Y ciertamente es así porque se ve como algo inaprehensible, no se deja atrapar, cuesta registrarlo, pero al mismo tiempo aparece tripulado por seres que son notablemente superiores, también en lo espiritual al ser humano. Entonces, estaban llamados a ocupar un espacio de fascinación religiosa que muchos consideran que es inherente o al menos estructurante para una gran cantidad de seres humanos. Oye, Sergio, ¿por qué? Es una pregunta que evidentemente no la puedes responder tú ni yo, pero tal vez sería bueno que reflexionáramos sobre eso. ¿Por qué estos libros no se traducen al español? Habiendo tanta editorial pequeña o eventualmente tanto lector interesado, ¿por qué esto ya como reflexión, ¿no? ¿Por qué los editores de nuestro idioma, entre los que eventualmente también podría incluirme yo, no tomamos estos libros y los traducimos a nuestro idioma para hacerlo accesible a gente como yo, por ejemplo, que no puedo leer en francés? Sí, ¿Qué faltará ahí? ¿Falta ambición? ¿Falta visión? ¿Falta plata? ¿Qué será? yo creo que es un poco a veces de recursos, de falta de recursos, y también a veces es un tema de la disposición personal para acometer un trabajo de esta característica. Sí. Por ejemplo, este es un libro traducible por su tamaño, sin que sea una tarea tan abrumadora. Mm. ¿Mm? Pero yo creo que no hay nadie, y no culpo a nadie, ¿eh? No hay nadie que esté dispuesto a traducir este libro solamente por los aplausos o por el reconocimiento de los colegas o por una cuestión de beneficio espiritual. No, porque Entonces, incluso pienso en universidades, porque en España y no sé, en México, en Argentina, incluso en Chile, hay un campo donde hay eventualmente sociólogos interesados en esto, donde hay expertos que podrían sacar provecho de esto y las universidades tienen editoriales. y sabes que justo esto, no me lo vas a creer, este mismo tema Ujú. lo conversaba ayer con una antropóloga, que ella es una antropóloga, se llama Diana Espíritu Santo. Ella es una antropóloga portuguesa que está haciendo clases en la Universidad Católica. Conversaba con ella ayer y ella se quejaba de algo similar. Ella lee perfectamente el inglés, pero pudiendo leer en otros idiomas también, porque es muy versátil, le resulta más dificultoso. Entonces me decía que, por una parte, le llamaba la atención la poca traducción al inglés de contribuciones francesas en el ámbito del fenómeno ovni y las paraciencias, que son muy interesantes. Y por otro lado, la poca traducción al español de este tipo de producciones. Sí. Entonces, se quejaba de eso ella ayer y me llamó la atención. Pero con razón, porque pensemos en los libros no sé, de todos los grandes exponentes de la HPS francesa, por decir algo que en lo que más o menos me puedo mover. En ninguno de esos libros, o prácticamente ninguno, ha sido traducido al español. Claro. O sea, ni Monedí, ni Pierre Lagrange, ni, bueno, No, Jean-Bruno Renard en el caso de las leyendas urbanas, pero y no más que eso, Mejost ninguno. ¿Y para qué vamos a seguir? O sea, no hay traducciones del francés al español en este ámbito, al menos. No sé cómo será en otros campos, pero ahí coincido con la antropóloga porque me parece que falta un poco de visión. sí, Eh, sobre todo porque ella me decía, como ella está haciendo cursos sobre, en general, el tema de la relación entre ciencias sociales y creencias contemporáneas, a veces los alumnos necesitan algún texto accesible. ¿Y qué se les entrega? Entonces yo llegué y le dije, bueno, hay unos libros de una tal Omnilandia, ¿no?
que pueden ser útiles como síntesis. Si quiere, usted puede hacer un pedido que la universidad haga un pedido a Coliseo Sentosa y se le suministrarán masivamente libros. Con todo gusto les damos Claro, miles y miles de copias si quieren. no es lo mismo, pero hay síntesis que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Pero claro, claro que sí. No, Ese- hablando en serio, ¿eh? Hablando en serio, hay un campo ahí en el que las universidades yo creo que no han, y pienso en las universidades porque son las primeras que deberían estar preocupadas de abrir esos caminos, porque no lo va a hacer el mercado, evidentemente, ya lo tenemos claro, no le interesa. Bueno, si no va a ser el mercado, que sea alguien con visión y con ganas, o que sean las universidades que tienen los recursos y cuentan con la gente capacitada para ello. sí, Volvamos a Renard. Es un libro importante este, ¿no? sí, permite una reflexión, yo diría, imprescindible y que sigue tanto o más vigente hoy día que en 1988. Tiene 34 años ya el libro y sin embargo se mantiene, dices tú, Sí, ¿sí? porque yo lo he comentado, hay diversos aspectos de la ufología que pueden decaer, ¿no? Mm. Pero si hay algo que no decae, es el ámbito ufo religioso. Ese no decae, en modo alguno. Eso sigue plenamente, yo diría, con todo el vigor. Uno ve, por ejemplo, el papel que tiene hoy la creencia en los extraterrestres en la nueva era, en la New Age. Y Mm. es muy importante, cada vez más importante. Es mucho más importante ahora en 2022 que en 1995, por ejemplo. Cada vez más los Mahatmas de la teosofía son los hermanos del espacio de hoy. Y las reflexiones de Renard son perfectamente aplicables al tiempo actual. Bueno, mira, para quienes tengan interés en leer algo de Renard, está, como ya mostramos, el libro Rumores y Leyendas Urbanas, que no sé si sea tan fácil de conseguir ahora, pero probablemente en Amazon todavía hay alguna copia dando vueltas. Pero, mira, Enigmas. Enigmas, sí. La revista Enigmas en sus primeros 2 o 3 años publicaba muchos artículos sobre leyendas urbanas. Y en este número en específico en el que estoy mostrando, que es el número de octubre del año 1996, aparece un artículo de Jean Bruno Renard que se llama El efecto Gremlins. En otros números de Enigmas hay artículos de Bertrand Mejost y también de Veronique Vincent, Campion Vincent. Ellos tradujeron artículos de estos autores, en este caso de Jean Bruno Renard, en este número, lo muestro de nuevo por si alguien lo tiene y le quiere echar un vistazo, eh, que sí, entre medio de artículos de Magdalena del Amo Freixedo, de pronto aparece Bertrand de Host y uno dice, wow, está, está bien esto, está bien. Y bueno, está este número también de la revista Sí, Comunicaciones, sí. que claro, está completamente en francés, pero tiene una cantidad de material exquisito. Yo este lo compré para buscar unos datos para mi libro Un marciano en Alemania, que aparece mencionado ahí el caso aquel y lo encontré por suerte, porque no es un número fácil de encontrar. Así que algo de Jean Bruno Renard en español hay, pero no es fácil de dar con él, pero existe, pero también es cierto que podría haber más disponible en nuestra lengua. Sí. Y por ejemplo, ojo, ¿Mm? en la revista Más Allá, que publicó un monográfico notable sobre el tema OVNI, Isabela Herranz traduce un texto de Bertrand Meus que es una síntesis Sí, muy interesante de sus ideas sobre sí. el tema de las abducciones como una especie de revisitación actual, tecnológica, de temas arcaicos. Y está bastante interesante No, sí, en el colectivo, en el dossier sobre ovnis, ¿no? sí, buscando ese que se llama el dossier más completo de la historia o algo así, ¿no? Sí, sí.
Buscando algo encontramos, pero sería mejor tener los libros, creo yo. Tarea Sí, pendiente. Bueno, dedito para arriba entonces para Jean Bruno Renard, claro que sí. un libro que vale la pena tener ahí en mente. Claro, está en un idioma en el que tal vez no sea tan fácil, al que no sea tan fácil acceder, pero, pero bueno, cuando uno está interesado realmente puede. Y ahora están los traductores también, si de repente algo uno puede entender y si no entiende algo, lo mete ahí al Google Translate o a DeepL.com y algo se puede comprender de lo que está ahí. Y cuando son temas que a uno le interesan y uno conoce, no es tan difícil de digerir un texto en otro idioma. Es mucho más llevadero cuando uno realmente le gusta el tema. Claro, Y mira, quería cerrar con, como leemos siempre, un fragmento vamos. de una parte hacia el final de Renard, los nuevos dioses, dice. Ujú. Estamos entonces en presencia de un sincretismo científico-religioso, de una religión materialista, en el que las divinidades son los extraterrestres. No es casual que la teoría de los antiguos astronautas haya sido desarrollada primero por los autores soviéticos para difundirse posteriormente en Europa y América. El vacío creado por el rechazo de Dios, entre paréntesis, por lo que hablábamos de la secularización, Sí. tiene también la dificultad de encontrar en el hombre mismo los valores trascendentes. Todo esto conduce a una religión de sustitución, ciertamente no organizada en iglesia, salvo algunos grupos platillistas. Es una cuestión de esperanza y de proyección, pero no es solo una cuestión de esperanza y proyección en la salvación externa. Hay un llamamiento a la, como te señalaba a propósito de la Teoría Society, a algún tipo de respuesta del ser humano. La nave madre llegará, pero siempre que los seres humanos se preparen para el advenimiento. Mm, sí. Bueno, con eso yo creo que podemos redondear el planteo de Jean Bruno Renard en su análisis de la creencia en los extraterrestres como una manifestación de religiosidad de nuestro tiempo. Ahí en la foto que nos acompaña está Jean Bruno Renard con el libro 100% Rumores y con esa imagen y también vamos a poner por última vez la imagen del libro Los extraterrestres, que es el libro que ha comentado nuestro amigo, el abogado y escritor Sergio Sánchez Rodríguez para nosotros en esta oportunidad. Sergio, ¿algo que decir para la próxima semana? Y no, en este momento solamente, Esa pregunta incómoda que uno pone al final. no, ahora sí que no tengo nada claro. Tengo que pensar en algo para poder hablar. Pero siempre hay mucho de lo cual aferrarse, así es No, que claro, material para comentar ahí, para dar y regalar. sí, Bueno, con Jean Bruno Renard, con Sergio Sánchez y quien les habla, agradecemos que nos hayan acompañado hasta ahora. Les recordamos como cada semana que pueden visitar el sitio web de coliseosentosa.cl, que lo vamos a poner ahí abajito, que pueden también suscribirse a este simpático canal donde vamos no solo a comentar literatura ufológica, sino que además estamos preparando otras sorpresas para nuestros amigos, seguidores, acompañantes en esta aventura. Y, y pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Muchas gracias, Sergio, por ilustrarnos sobre este libro de Jean Bruno Renard, Los extraterrestres. Y será hasta la próxima semana, con alguna sorpresa que Sergio nos va a preparar. gracias a quienes siguen el programa, gracias a ti, Diego, y hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.